La semana comenzó con la información que señaló que hubo una agresión al gran rabino Davidovich. También la información señaló que hubo profanación de tumbas judías en la provincia de San Luis. Vamos a hablar qué es lo que está sucediendo en la República Argentina, pero también qué es lo que está sucediendo con el judaísmo en el mundo. Nos acompaña Natalio Steiner, quien es el director del periódico judío independiente Comunidades Plus. ¿Cómo le va, Natalio? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? A ver, ¿cómo se analiza lo que ocurre en la Argentina, o lo que ocurrió esta semana en la Argentina, también con lo que ocurre en el mundo? Porque las últimas novedades que llegan de Europa, la información de Europa, es que hay un crecimiento del antisemitismo en países como Francia, en Alemania, se avecinan elecciones europeas. Nosotros me parece que tenemos que despegar las cosas y ponerlas en el marco adecuado. La agresión al rabino Davidovich es una agresión que merece el repudio, como ya se ha hecho en distintos ámbitos del marco político, pero también, lo más importante, merece ser esclarecida. La percepción generalizada de temperatura que hay en la comunidad judía argentina que uno registra es que esto no fue un robo casual, al voleo, al azar. Esto fue una patota que con alguna motivación política entró a la casa del rabino, lo identificó como tal y realmente, literalmente, lo molió a palos o a golpes y lo dejó con 9 costillas rotas, como todos sabemos. Felizmente está recuperándose de sus heridas. Esto merece investigarse y debe esclarecerse como un hecho puntual. No es un hecho policíaco más. Acá hay quienes intentan hacer pasar esto como un hecho de inseguridad policíaco y demás. A nosotros, o por lo menos a mucha gente, nos parece que esto no viene por allí. Esto viene con una agresión, es el rabino de Lamia. Y claro, además, perdón, quería decir, la figura del rabino Davidovich no es una figura mediática, no es una figura que trascienda, es un hombre de un perfil bajo, humilde, sencillo, no está en los medios de comunicación. Y por lo tanto es muy difícil que lo conocieran, que supieran dónde está. Y sin embargo, la gente que fue y que entró a la casa sabía muy bien quién era. Ahora, Natalio, hubo condenas, pero hubo silencios también. Por supuesto, como siempre hubo condenas porque en la Argentina hay una grieta que también es cultural, política, social, y evidentemente cuando éste pertenece a tal forma de pensar, el otro se calla en las condenas. Cuando el otro simpatiza, condena. Y de esta manera en la Argentina seguimos divididos en este tipo de cuestiones también. Algo parecido, similar, sucede con Venezuela, lo que está pasando con Maduro, que hay silencios muy sugestivos respecto a ciertas violaciones graves de derechos humanos que hay en Venezuela, y hay otras condenas públicas firmes como realmente corresponde. Yo creo que hay que despolitizar estas cosas y hay que mirar a lo que sucede. ¿Qué pasa con la víctima? Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Ahora, antes decía, y lo sostengo, que no tenemos que pensar que la agresión al rabino Davidovich implica que ahora la Argentina va a sufrir una ola de agresiones como la que se vive en Europa. En Europa las motivaciones son mucho más amplias, son más abarcativas y reconocen por lo menos 3 orígenes diferentes. Ahora, ¿tendríamos que vincular lo que pasó con el gran rabino con la profanación de tumbas en San Luis o no? No. A mí me parece que es una casualidad, una causalidad. En el hecho no hay vinculación alguna. Ahí estamos viendo imágenes. Sí, yo estuve en contacto con las autoridades de la comunidad judía de San Luis. En el año 2009 hubo una profanación muy grave en San Luis, más de 30 tumbas fueron profanadas, de un total de 120. Ahora estamos hablando de roturas de tumbas. La gente de la comunidad judía de San Luis, que es muy pequeña y está muy bien integrada a la sociedad en general, en todos los ámbitos políticos, culturales, etcétera, etcétera, considera que esto es un acto de vandalismo. El cementerio está ubicado en una zona marginal, difícil, y también lo que han dicho es que el cementerio católico que está a su lado, cada tanto también es vandalizado, cada tanto es atacado. En San Luis no se han encontrado esvásticas, no se han encontrado simbología nazi, no se ha encontrado ningún otro tipo de situación que indique o lleve a pensar que se trata de un acto antijudío. Igualmente es repudiable. Un cementerio es un lugar donde el alma de la persona debe descansar en paz, cualquiera sea su religión, y por eso también cualquier cementerio debe ser custodiado. Natalio, la comunidad judía tiene que estar atemorizada, tiene que pedirle, digamos, la comunidad en su conjunto, pedirle mayores medidas de seguridad al Estado Nacional. La comunidad judía no tiene que estar atemorizada. La comunidad judía tiene que estar alerta y exigir al gobierno nacional, como ciudadanos argentinos que somos, que se esclarezcan este tipo de hechos. No puede una comunidad judía
soportar que haya habido un atentado contra la embajada hace 27 años, del cual sabemos poco y nada, un atentado contra la AMIA, el más grave después de la Segunda Guerra Mundial, contra un objetivo judío, con 85 muertos, del cual tenemos una masa de información crítica y pocos responsables a la vista, una muerte en extrañas circunstancias del fiscal Nisman, asesinado, hay un dictamen judicial que así lo indica, y una golpiza muy severa a un rabino, al rabino de la principal comunidad judía de la República Argentina, que es la AMIA. Esto merece esclarecimiento y eso es lo mejor que el Estado Nacional puede y debe hacer, esclarecer esto hasta el final y no dejar que esto pase al olvido como una información más. ¿Y un compromiso más fuerte de la comunidad, digamos, política, de los sectores políticos? No cabe ninguna duda, los sectores políticos tienen responsabilidades emergentes que van más allá de los procesos electorales. Aquí se requieren definiciones, cambios de políticas, endurecimiento de leyes y esclarecimiento profundo y un trabajo policial mucho más intenso para que cada uno de estos casos sea seguido hasta las últimas instancias. Y eso implica dar a conocer el resultado final de la investigación. Natalio Steinmetz, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias por la invitación.